Muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar, un saludo al señor director general de la Policía de Investigaciones, deseándole una pronta recuperación y que pueda volver a sus muy importantes tareas. Quiero también saludar a todas las autoridades de la Policía de Investigaciones, de la Universidad, del Instituto de Asuntos Públicos y a todos y todas los que van a ser parte de este nuevo curso de alto mando 2021, que, como decía nuestro director, profesor Fruling, para el INAP es un agrado poder entregárselos nuevamente. Hoy día a mí me han pedido, ¿se ve la presentación o no? Sí, señora Egaña, logramos divisarla. Se ve bien. Ya. A mí me pidieron que hiciera una introducción sobre la dirección pública en Chile. Y yo quisiera, si ustedes me lo permiten, poder tratar 5 dimensiones del tema. Primero, hacer una corta reflexión sobre qué entendemos por dirección pública. En este contexto es un término que ya está muy instalado, pero me gustaría poder hacer un par de precisiones en esa materia. Y después pasar a ver cuál ha sido el desarrollo que ha habido en el tiempo de las distintas interpretaciones sobre dirección pública. No siempre ha existido la misma y ha ido evolucionando de acuerdo a la manera como han ido evolucionando las ideas sobre la gestión pública y los distintos modelos o visiones o paradigmas para enfrentar esta importante área de cómo administramos el Estado. Después yo quisiera hacer una interpretación que ya viene más de mi parte, de lo que yo creo que es la interpretación más vigente hoy día, la más actual, para después referirme a cómo esto se expresa en la situación chilena. Todos sabemos de que tenemos un sistema de alta dirección pública ya por 17, 18 años funcionando, que tiene ciertas características, y ahí voy a tratar de presentar cuál es, a mi juicio, lo que pudiera denominarse como el modelo chileno de alta dirección pública. Y después yo quisiera terminar con algunos desafíos que en torno a la dirección pública, a mi juicio, debiéramos de hacernos cargo, sobre todo en el tiempo que viene, que es un tiempo extraordinariamente importante por la discusión constitucional y por todas las elecciones que vamos a tener este año, que nos van a permitir definir quiénes van a gobernar el país tanto a nivel nacional, regional como municipal, y cuál va a ser el grupo que va a definir la nueva Carta Fundamental. Y a mí me gustaría primero, para entender la dirección pública, hacer una breve reflexión sobre qué entendería yo por un directivo público. Yo creo que es un profesional que asume la dirección superior de un organismo del Estado con varias finalidades. Primero, de cumplir las obligaciones legales del servicio. Es una tarea muy importante. Todas las instituciones públicas tienen una ley orgánica y ahí se señala qué deben hacer. En segundo lugar, el directivo asume para implementar las políticas públicas relevantes o atingentes a su servicio. Y esto también es un elemento muy importante porque las políticas públicas nos entregan el marco definido por la autoridad política del gobierno para el actuar de cada una de las instituciones. Después, uno tiene que, como directivo público, gestionar recursos financieros disponibles. No es el momento, pero todos entendemos que esos recursos no nos pertenecen. No soy propietario de esos recursos, sino que soy un administrador y tengo que ser el mejor administrador posible. Después, uno asume con la finalidad de realizar la gestión de personas de quienes trabajan. En los servicios públicos, el principal recurso que tenemos es la gente que trabaja en los servicios, la que presta el servicio. Y también tiene el directivo público la tarea de relacionarse con los actores relevantes, que pueden ser muy distintos, actores intragobierno, fuera gobierno, sociales, políticos, etc. Ahora, ¿para qué hace todo esto el directivo público? Yo creo que
Esto lo hace con la finalidad de brindar el mejor servicio posible a la ciudadanía en el ámbito de trabajo pertinente. Y por lo tanto, nuestro rol como directivo público tiene que ver fundamentalmente con eso, cómo brindamos el mejor servicio posible a los ciudadanos. Y junto con entender o tratar de mirar qué es lo que hace el directivo público, uno podría tratar de visualizar qué es lo que es la dirección pública, de la cual se habla mucho, allá a la cual pertenecen todos los directivos públicos. Y yo entendería por dirección pública el conjunto de capacidades, habilidades, normas legales y procedimentales, sistemas operativos, etcétera, que permiten gobernar, conducir, implementar acciones, lograr resultados y evaluar el funcionamiento de entidades públicas. Entonces, la dirección pública, a la cual pertenecen todos los directivos públicos, a mi juicio tiene esta mirada. Y al mismo tiempo, yo diría que pudiéramos entender por sistema de dirección pública, lo que tenemos en Chile, lo que hay en muchos países, la institucionalidad que determina las normas de funcionamiento en el reclutamiento, selección, nombramiento, monitoreo y evaluación del desempeño, la formación y el desarrollo de los directivos públicos. Entonces, yo diría que hay estos tres ideas básicas, qué es lo que es un directivo público, qué es lo que es la dirección pública y enseguida qué es lo que es el sistema de dirección pública que pudiera haber en un país. Ahora, el concepto de directivo público y de dirección pública es, a mi juicio, producto de distintas interpretaciones que se han ido construyendo en el tiempo. Partiendo por las más clásicas, referidas a la administración, que tenían como foco la administración industrial, hasta las más contemporáneas que toman en cuenta el desarrollo de las tecnologías, los cambios en el sistema democrático, etc. Entonces, tanto lo que entendemos por directivo público y por dirección, yo creo que ha ido evolucionando en el tiempo y yo voy a intentar mostrarlo de cierta manera durante esta charla. Ahora, también a mí me gustaría sostener de que cada interpretación va agregando aspectos a considerar que enriquecen la concepción de dirección pública. La dirección pública no es algo estanco y predefinido que existe en un momento. Yo creo que eso se va cambiando en el tiempo. Y además yo diría que a mí me gustaría señalar que entendemos por gobierno del Estado el conjunto de ideas y normas referidas al cómo gobernar, cómo organizar el Estado y cómo dirigirlo. Y también esta manera de gobernar el Estado ha ido cambiando en el tiempo, producto de ideas, éxitos, fracasos, opciones valóricas, ideológicas, etc. Por lo tanto, la interpretación dominante en algún momento determinado, o la que tenemos hoy día en Chile, ciertamente asume la historia, de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos logrado, en qué nos hemos equivocado, y aporta también nuevas perspectivas. Ahora, ciertamente que en democracia estos ajustes van siendo parciales. En democracia, y lo hemos visto en la historia de Chile desde el 90 en adelante, que esto ha ido cambiando paulatinamente. No es que, y la característica básica que vamos construyendo sobre lo que ya hemos desarrollado en el pasado. Uno podría decir que en dictadura uno podría llegar a imponer una cierta interpretación. Ahora, por más a mi juicio que se trate de imponer, más que consensuar lo que haríamos en democracia, esa imposición nunca va a borrar totalmente ni las tradiciones ni las prácticas instaladas en la administración. Yo creo que es muy importante tener eso en cuenta, a mi juicio, porque la administración, y si uno ve la administración pública chilena desde el inicio de la República, quizás por decir algo, en el inicio de la República, el primer acuerdo que toma la Junta de Gobierno instalada el 18 de septiembre de 1810 se refiere a la fijación de las remuneraciones que van a recibir los miembros de la Junta de Gobierno y los que van a desempeñar la Secretaría. O sea, desde ese momento, que es
octubre del 1810, hasta ahora ha habido una construcción histórica que va creando una tradición y va instalando práctica. Ahora, los nuevos desafíos debemos enfrentarlos y para eso debemos crear nuevas respuestas. Y esas respuestas van a poder usar, a mi juicio, elementos de las distintas interpretaciones. Y siempre estas respuestas van a ir conteniendo aspectos más técnicos de las soluciones con opciones políticas que se vayan desarrollando en la sociedad. Y nos vamos a tener que hacer cargo en esta discusión de una tensión que permanentemente ha existido entre una mirada más académica sobre la dirección pública, que plantea más la reflexión, la investigación, frente a una mirada más de los gestores públicos, aquellos que están haciendo la práctica de la gestión pública. Y ellos están confrontados mucho más a tomar decisiones y a implementar. Y siempre uno puede observar de que en el desarrollo de estas concepciones han habido ciertas tensiones. Como también han habido tensiones sobre qué es lo que vamos a privilegiar en el desarrollo de la interpretación que se va a expresar, en la cual va a permitir expresarse el directivo y la dirección pública. Si vamos a privilegiar más el rol del Estado o vamos a privilegiar más el rol del mercado. Y esa ha sido una tensión que en Chile la vivimos y hoy día está en plena discusión en la fase de preparación de la Constitución, si es que vamos a mantener el Estado subsidiario, que está en la Constitución del 80, que claramente privilegia más el rol del mercado para enfrentar la solución de los problemas públicos, frente a una visión alternativa que va a darle mucho más preeminencia y relevancia al rol del Estado. Y hay otra tensión que afecta directamente a los directivos públicos, que es la tensión entre democracia representativa y democracia más directa. Y eso se ha ido expresando en las distintas miradas que se han ido construyendo. Ahora, para hacer la presentación de las interpretaciones, yo me voy a permitir usar un trabajo que hicieron un conjunto de profesores daneses recientemente, que está publicado el año pasado, que se llama Public Governance Diamond, que está reflejado en un libro que se llama Public Governance Paradigm. Y ellos dicen, para analizar las distintas miradas, interpretaciones, y por lo tanto para entender lo que hacen los directivos públicos, uno debiera trabajar 5 dimensiones. La primera tiene que ver con lo que llaman el control centralizado, qué grado de control existe en la cadena de mando, y vamos a ver que eso es diferente en las distintas propuestas. En segundo lugar, ellos evalúan la coordinación horizontal, cuál es el tipo de colaboración y coordinación interagencial adentro del gobierno. En tercer lugar, plantean el uso de la articulación como valores públicos del gobernar, como el uso de la mirada más que parcial y sectorial, como la mirada de articularse unos con otros. Después el uso de incentivos, positivos o negativos, en el gobierno y que se expresan en qué incentivos pueden tener los directivos para su desarrollo. Y por último, el involucramiento de la sociedad, de las organizaciones con o sin fines de lucro en la gestión pública. Y esto ellos lo expresan en un diagrama que tiene, que como ustedes saben, aquí va de 0 a mayor, ellos lo califican de 0 a 5, entonces mientras más cercano está el punto de la flecha o más alto en esta línea, más importante en este caso va a ser el control centralizado. Aquí la participación social va a estar a medio camino, el uso de incentivos va a ser menor, tal como va a ser menor el uso de la articulación o de la coordinación horizontal. Entonces yo voy a intentar presentar esta mirada en las distintas interpretaciones que nos van a ayudar a poder llegar a lo que yo propondría como la
interpretación del modelo chileno. Ahora, quizás la primera interpretación, y yo espero que se vea algo el gráfico, es la del modelo burocrático, el modelo weberiano, y que claramente esta figura tiene su punto principal en el control centralizado. Tiene muy pocos incentivos, muy poco participación o involucramiento social, poca coordinación horizontal, algo más de uso de articulación, pero lo central en el modelo burocrático es el funcionamiento de las grandes organizaciones jerárquicas, con control, con líneas de mando claras, y este es el modelo que apunta básicamente a generar un directivo público que tiene que estar enfocado en la gestión más jerárquica. ¿Cuál es una segunda interpretación? Un modelo mucho más profesional, en el cual se dice, mire, la administración tiene que estar manejada por profesionales, que la salud por los médicos, que las obras públicas por los ingenieros, que la vivienda por los arquitectos, etc. Y que por lo tanto el punto fundamental es el uso de la articulación, que tiende a valorar y a darle menor importancia al control centralizado, prácticamente cero al uso de incentivos, porque el incentivo está basado en el rol de los profesionales, y tiene algo de involucramiento social en la medida de que interpretamos como tal las organizaciones de los profesores, de los médicos, de los ingenieros, etcétera, que ciertamente tienen un rol importante cuando se desarrolla esta interpretación en pensar la gestión directiva y la dirección pública. Después, en la década de los 80, producto del consenso de Washington y de toda la crisis económica de ese tiempo, aparece una tercera interpretación, que en Chile tuvo mucha relevancia a finales del periodo de la dictadura, a inicios del periodo democrático, que es la nueva gestión pública, que pone el énfasis principal en el uso de incentivos. Tiene muy poca relevancia la articulación de valores públicos, menor importancia la coordinación horizontal, porque supone que si aquí hay directivos públicos que están bien motivados y bien remunerados, esos van a de por sí maximizar el valor que tienen que crear los distintos servicios, y sí da una cierta mirada al involucramiento social, una mirada mucho menor a la norma y al gobierno centralizado, porque estima de que toda la normativa tiene que relajarse y tiene que alivianarse para que el incentivo, el directivo público que está basado en esta mirada pueda funcionar. Ahora, tanto el modelo burocrático que se implementó en muchas partes y está siendo implementado, tenía ciertas críticas que tratan de atenuar algunas de las dificultades. Y por lo tanto aparece en la historia lo que llaman los expertos el modelo neo-weberiano, que tiene una alta importancia el control centralizado, pero que si uno lo mira en relación al primer modelo burocrático que vimos, el neo-weberiano mantiene ese alto poder central, pero le da mucha mayor relevancia a la coordinación institucional, al uso de la articulación de valores públicos, y le da algo mayor importancia a los incentivos y a la participación de la sociedad, pero empieza a ser un modelo que pudiera ser mucho más comprensivo y que responde a las 5 variables que nos proponen los académicos daneses. Después aparece el que está más en boga, el modelo del valor público, que el modelo del valor público pone su énfasis principal en el uso de las articulaciones de los valores públicos. Dice, el valor público, que es aquella creación de valor que no se da en el mercado, sino que se da en la calidad de los servicios que prestamos, es lo que debe orientar nuestra gestión y por lo tanto
hay algunos incentivos que están vinculados con este logro, hay una importante vinculación con la sociedad, con las organizaciones, y por lo tanto el involucramiento social es más relevante, y mantienen un relativo rol, pero menor, quizá de un valorado entre 0 y 5 en un 2, para el control centralizado y jerárquico y la coordinación institucional. Y por último, a mí me gustaría mostrar lo que se ha dado en llamar el modelo de gobernanza pública, que claramente lleva casi a cero el control centralizado y que caracteriza básicamente la gestión del Estado como la articulación de distintos intereses que lleva a una coordinación horizontal y un importante rol de la articulación, la coordinación de actores, la coordinación de medidas, fundamental y una muy importante participación de la sociedad y de sus organizaciones en generarle gobernanza, en construir el modelo de gobernanza y generarle gobernabilidad a un país. Bueno, ciertamente yo he dado una pasada muy rápida a esto como antecedente para, porque esto se trabaja y yo creo que en el curso se va a trabajar también más explícitamente, para pasar al tercer elemento, que es tratar de identificar características de lo que pudiera ser la interpretación más vigente hoy día. Entonces, la primera cuestión para intentar dilucidar eso es que yo creo que tanto la dirección pública y los sistemas de dirección pública como los directivos públicos funcionan, se desarrollan en estados que están institucionalizados. O sea, la institucionalidad pública es muy fuerte en todas partes y es relativamente estable, al margen de las vicisitudes políticas que puedan tener los distintos estados. Son estables y son los gobiernos los que definen los objetivos a ser alcanzados por medio de las políticas públicas que establecen. Entonces, esto ya es una práctica que el directivo público, si bien puede participar en la generación de política, la responsabilidad fundamental de la decisión de qué problema público se va a tomar en cuenta, cómo se va a desarrollar y diseñar la propuesta de política, cuáles son sus características, a quién va a beneficiar, etc. Esa es una decisión eminentemente política que toman los gobiernos. Y hoy día, en la interpretación más actual, aparece una cierta tensión, por lo tanto, entre el gobernar, que es quien define los objetivos, y el ejecutar, que es quien implementa las acciones que van a permitir que esos objetivos puedan ser realizados. Entonces, esta es una primera cuestión de que en la interpretación que hoy día tenemos aparece con mucha fuerza, y en la discusión que hoy día vemos que sobre el Estado se está teniendo en todos estos foros y conversatorios preparatorios de la discusión constitucional, yo creo que esta distinción empieza a parecer mucho más clara, que en el tiempo del periodo democrático del 90 hasta ahora, muchas veces estuvo bastante mezclada. Ahora, el directivo público vive hoy día una realidad muy compleja. Tiene reglas y normas y controles que lo obligan a cumplirlo. Ciertamente, hoy día en la mañana yo escuché al obispo de Punta Arenas, que es un obispo, no es un directivo público, que dijo que él no estaba por cumplir la ley en esto del aforo de los servicios religiosos dentro de la iglesia y que no la iba a cumplir. Un directivo público no podría haber hecho esa declaración. Si la hace, posiblemente le van a pedir que dé un paso al costado. La segunda cuestión es que el directivo público hoy día funciona en una estructura jerárquica que está plenamente vigente. Y hoy día el Estado tiene una organización jerárquica que refleja mucho quizás de ese modelo más burocrático. En tercer lugar, yo creo que el directivo público vive en un permanente conflicto entre ser profesional y ser persona de confianza política que tiene
una permanencia mucho más acotada en el tiempo. El profesional tiende a ser permanente, a estar en la estructura. El directivo de confianza política tiende a ser transitorio porque depende de los gobiernos. Y ahí aparece un importante conflicto de lealtad, porque un profesional debiera de tener su lealtad fundamental con quien la ciudadanía elige para dirigir el gobierno, pero a veces hay profesionales que pertenecen a la administración, y aquí yo hablo con profesionales, cualquier funcionario que pertenezca a la administración, que puede tener ideas distintas o contrarias a quien gobierna y pudiera no estar dispuesto a acatar y trabajar lealmente en función de las políticas que definen quienes han recibido el mandato popular de gobernar. También el directivo público pertenece al Estado y lo defiende. Y eso lo vemos siempre. Aquellos que trabajamos en el Estado defendemos el Estado. Pero estamos en una confrontación con quienes quieren que el Estado tenga roles menores en la sociedad, que tenga roles subsidiarios y por lo tanto que muchas de las funciones que uno podría pensar que debiera de cumplir el Estado están por trasladarla a que las desempeñen actores distintos del Estado, mandatados, regulados, financiados, controlados, etcétera, pero actores distintos. También el directivo público hoy día enfrenta una sociedad mucho más demandante, que desea participar y que no le basta con ejercer su rol en la democracia representativa, ¿ya? Y por lo tanto, el directivo tiene la tensión entre acceder a esa sociedad más demandante y con deseos de participar, pero al mismo tiempo, él al final o ella es responsable de las decisiones que toma. Y por lo tanto uno puede ahí visualizar claras tensiones entre decidir en función de lo que me piden o de lo que me sugieren o decidir en función de lo que yo creo que debiera de ser la tarea que yo debo realizar. Y una siguiente tensión muy compleja es que hoy día todos sabemos que nada es secreto o confidencial. Ya en la Constitución, en una reforma importante que se hizo en el 2006, 2007, por ahí, se instaló de que todo lo que hacemos en el Estado es público, salvo que una ley lo declare secreto o confidencial. Y ahí cambió el criterio radical que teníamos de antes. Todo lo que hacíamos en el Estado es secreto o confidencial, salvo que una ley lo permita hacer público. Las TICs invaden toda la administración y eso tensiona muy fuertemente lo que el directivo puede hacer. Por lo tanto, tenemos un directivo sujeto a un conjunto de tensiones a las cuales se agrega la naturaleza del sector público, que le genera al directivo situaciones confusas y tensionantes. O sea, cuando uno está trabajando, por ejemplo, en el tema del agua, todos supimos de este famoso informe del Banco Mundial, 40 y tantas instituciones que tienen que ver con el agua. Y si yo soy director general de agua y quiero tomar ciertas decisiones basadas en ciertos fundamentos, puedo tener el Servicio de Evaluación Ambiental que me lo corrige, la Autoridad Sanitaria que me lo corrige, la Comisión de Riego que me lo corrige, etc. Entonces, este directivo público que ya está tensionado por un conjunto de situaciones, trabaja en una estructura institucional que es compleja. Y ahí pueden aparecer distintos tipos que yo llamaría a lo mejor esquizofrenias organizacionales. Unas son las relaciones que tienen los directivos a nivel vertical con las autoridades superiores, con las autoridades de ministros, de subsecretarios, de intendentes, que son autoridades estrictamente políticas, y uno como directivo de servicio, jefe superior o de segundo o tercer nivel de un servicio, que puede tener una tensión compleja de manejar. Pueden haber también ciertas tensiones a nivel organizacional.
lo que me refería, servicios que intentan trabajar en la resolución del mismo problema, pero que tienen dependencias distintas, organizaciones diferentes, objetivos diferentes, etc. Y por lo tanto eso lleva a que organizacionalmente los principales problemas de política pública, todos sabemos que son multisectoriales y multiservicios, pero eso le genera a un directivo público que está en una institución una tensión relativamente compleja. Otra tensión que es creciente y que la hemos ejercitado, la hemos visto en Chile en los últimos 12 años, es el cambio en el tiempo que se da producto de los cambios de gobierno y por lo tanto la discontinuidad en las políticas públicas y en la ejecución de dichas políticas públicas. Y eso hace que en algún momento uno puede estar dirigiendo un servicio con un programa que va en la dirección A y llega una nueva autoridad y le dice cancele ese programa, suspenda todos los compromisos que implica y vaya a la dirección J, porque esa es la dirección que vamos a implementar ahora. Y uno como directivo público, en función de lo anterior que decía el principio de la lealtad, tiene que ir a la dirección J, entendiendo que está dejando botada, literalmente, un conjunto de organizaciones, personas, problemas, recursos, experiencia, etcétera, que no van a tener continuidad. También hay en la organización del Estado una tensión fuerte en la dimensión territorial, entre el gobierno central o nacional, las regiones y las comunas. Y eso hoy día, con este deseo que todos tenemos de avanzar en una mayor descentralización, genera tensión. ¿Qué voy a transferir? ¿La capacidad para decidir política o la capacidad para ejecutar política? En el centro, yo quiero transferir la capacidad para ejecutar. En la región o en la comuna me están pidiendo la capacidad para decidir. Y yo diría, por último, hay una cuestión que me parece muy relevante, que es entre seguir haciendo más de lo mismo o innovar. A veces, cuando yo estoy en la administración, no en los cargos quizás de primer nivel, pero en los segundo o de tercer nivel, seguir haciendo más de lo mismo es lo más fácil, lo menos complicado, lo menos tensionante. Pero frente a eso está la necesidad de innovar y de ir a enfrentar nuevos problemas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Chile con toda esta situación? Yo diría que, como decía, desde la instalación de la República ha existido preocupación sobre quiénes y cómo ejercen la función de administrar y gobernar. Y esto es interesante. Yo preparando esta charla hice una mirada de todas las constituciones que hay desde los primeros reglamentos de 1813 hasta la última modificación constitucional del año 2005. Y es interesante cómo en estos más de 200 años de vida republicana, la Constitución ha ido marcando ciertos aspectos que tienen que ver con las características de quienes gobiernan, no tanto con la organización o la tecnicalidad de ese tema, pero solo en las últimas constituciones aparece mucho más claro un estatuto administrativo, las normas de probidad, las normas de transparencia, etc. Ahora, en ese sentido, los temas específicos de dirección pública no han tenido una expresión constitucional, pero han estado de una manera u otra presente. Ahora, es interesante también recalcar por qué pasamos del término gerente público y gerencia pública a directivo público y dirección pública. Y esta fue una discusión que se dio a principios de los años 2000, porque si uno lee la literatura y la acción del gobierno en la década de los 90, hablábamos de los gerentes públicos. Y ahí fue fundamentalmente un planteamiento que vino desde la ANEF, desde el presidente de aquella época, Raúl de la Puente, que dijo, mire, nosotros queremos directivos. Los gerentes que gerenteen empresas, en el sector público tenemos que tener un tipo de persona que dirija el servicio
y por lo tanto nosotros no buscamos perfeccionar una institucionalidad de gerencia pública, sino que de dirección pública. Y esa fue una distinción que después se fue instalando, incluso internacionalmente, y hoy día es un término absolutamente vigente. Ahora, el tema de la dirección pública, ya en su nueva versión, empezó a trabajarse como gerencia pública ya en el programa de gobierno del presidente Frederick Tagle. En el 95 se crea una comisión especial y uno de los temas que empieza a trabajar esa comisión es cómo perfeccionar el rol de quienes administran el Estado. Y ahí la interpretación más influyente de la época era la de la nueva gestión pública, que había hecho su aparición más pública, académica, a fines de la década de los 80, y que estaba en plena ejecución. Y era lo que se aprendía cuando uno iba a estudiar políticas públicas o gerencia pública en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, lo que la interpretación básica que se enseñaba era nueva gerencia pública. Y muchos de esos elementos entran a estar incorporados en las transformaciones que ya en la década de la segunda mitad de los 90 empieza a hacerse. Después ya en el gobierno del presidente Lagos, este esfuerzo es continuado en el proyecto de reforma y modernización del Estado, el PRIME, y se legisla para crear el sistema de dirección pública junto con el servicio civil, ya el año 2004, en la segunda mitad del gobierno del presidente Lagos, como producto de los acuerdos de modernización del Estado del año 2003. Acordemos que todo fue la época del MOPGATE, de esa crisis fuerte que hubo. La salida de la crisis fue un gran acuerdo político entre gobierno y oposición sobre modernización del Estado. Y en estos 22 años, del 2004 hasta ahora, hemos progresado mucho. Y yo diría que hemos llegado a tener, este es el modelo actual que tenemos en Chile, que ha sido diseñado por el Servicio Civil, que es el responsable en Chile de implementar el sistema de alta dirección pública, en que distingue, ciertamente yo les pido disculpas, puede que no se vea mucho, pero aquí distingue valores y principios que tiene que tener un directivo público, distingue atributos y distingue cuáles son los resultados o qué es lo que debiera generar. Y en los valores y principios están los temas de probidad, de ética, de vocación de servicio público y de conciencia del impacto público. No tenemos tiempo de entrar en el detalle de esto. Y en los atributos están mucho más los atributos gerenciales que se fueron construyendo y expresando ya a partir del año 2004, cuando empieza a crearse el sistema, y aquí se dice que está el valor estratégico, todos los temas de eficacia y capacidad organizacional, la construcción de redes, manejo de conflictos, los temas comunicacionales, la innovación, etcétera, etcétera. Estos son los atributos o las habilidades que se desearían que un directivo público las tuviera con un fin básico, que es la creación de valor público. ¿Y cuáles son los resultados a los cuales se espera que un directivo público contribuya? Son resultados de eficacia y eficiencia, manejar bien los recursos y lograr los objetivos que queremos en el Estado. Un resultado de legitimidad, o sea, de apoyo de la ciudadanía y las organizaciones, y por lo tanto que lo que estemos haciendo no solo sea legal, sino que sea legítimo. Después el tema de gobernanza, que lo que contribuya la gestión del directivo público esté en el ámbito de generar acuerdos, tener participación y lograr que la sociedad y el Estado en la sociedad funcionen con la menor cantidad de conflictos posible. Y eso se expresa en el logro de gobernabilidad. Entonces, cuando uno dice, este es el modelo chileno de directivo público, volviendo al modelo de interpretación de las 5 variables, uno podría decir, aquí hay aspectos de las distintas interpretaciones, porque en los atributos está toda la cosa normativa, pero quizás en los valores y principios hay mucho de la mirada de
en alguna parte la nueva gestión pública, tanto como resultado, pero la mirada neobeberiana o la mirada de la gobernanza, etc. Y yo me permití construir en el mismo esquema algo que pudiera yo definir el modelo chileno. El modelo chileno yo lo veo como muy todavía centrado en el control centralizado de las organizaciones. Todo se puede, solo se puede hacer lo que la ley permite, un principio básico en el derecho público, pero además somos extremadamente cuidadosos en que todo lo que hacemos esté de acuerdo a la ley y no vaya a ser objetado por la Contraloría, las auditorías internas del gobierno o la Contraloría General de la República. Entonces, este es un tema que en el modelo chileno se mantiene y que viene mucho del modelo burocrático. Hemos avanzado una enormidad en la coordinación horizontal. Este es un valor que se ha ido construyendo en el entendido de que para enfrentar un complejo problema no tenemos servicios únicos que lo pueden enfrentar, sino que necesitamos la coordinación entre muchos. Y también ha ido instalándose fuertemente el uso de la articulación de los valores públicos. Ya el valor público es algo que lo hemos ido trabajando en las distintas áreas y en los distintos servicios, y por lo tanto esto también podemos valorarlo de una manera positiva. Yo diría que también el uso de incentivos, tanto desde un punto de vista de las organizaciones como desde el punto de vista de los ejecutivos de gobierno, de los directivos, se ha ido instalando. La alta dirección pública tiene la asignación de alta dirección, tenemos una serie de otros mecanismos de incentivo. Y quizás el más débil es el que hoy día es más demandado por la ciudadanía, que es el involucramiento ciudadano, que este es el que está más al debe y que uno debería intentar moverlo ciertamente en esa dirección. Ahora, cuando uno ve la superficie que está cubriendo el modelo chileno, uno podría decir de que usando este modelo interpretativo de los académicos daneses, es un modelo bastante desarrollado y es un modelo que está, por algo, es observado desde otros países, porque es un modelo que está bien instalado. Ahora, ¿cuáles son sus características? Yo diría en primero que es un modelo híbrido. No es un modelo que refleja una sola escuela o un solo paradigma. Hemos ido combinando aspectos de los distintos modelos, ajustándolos a la realidad que tenemos en Chile. Es un modelo altamente centralizado. Y esa es una de las, para algunos, dificultades, para otros, virtudes, que se expresa en que el modelo de alta dirección pública asume esta característica de centralización de la dirección pública. Después muestra una coordinación horizontal, como decía, de mediana calidad hacia arriba. Mantenemos duplicidades. Aquí yo notaba 47 programas dedicados a la infancia, 45 instituciones preocupadas del agua. Eso genera necesidad urgente de mucha mayor coordinación horizontal y por lo tanto directivos públicos que nos preparemos para eso. El uso de los incentivos está, como decía, bien desarrollado. Está la articulación de valores públicos avanzada pero a medio camino, y el involucramiento social quizás es, insisto, la debilidad mayor. Ahora, ¿cuáles serían algunos desafíos a enfrentar? Estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de poder precisar a qué nos debiéramos de dedicar en el futuro, y yo quisiera hacer una contribución en esta materia. El primer desafío que yo creo que tenemos que asumir es reconocer lo avanzado. He tratado de demostrar de que lo avanzado es mucho, que nuestro modelo
chileno es un modelo altamente sofisticado y que refleja mucho de la complejidad que este modelo del diamante de las 5 dimensiones danesa, la llamaría yo, nos permite visualizar. Por lo tanto, yo diría lo primero es reconocer lo avanzado. La segunda cuestión que es un desafío es respecto a la nueva constitución, si es que la dirección pública va a ser norma constitucional o no. Hoy día es una norma legal, hay principios y valores que están en la constitución que informan el modelo de dirección pública, pero la pregunta es, y algunos lo están planteando, que esto debiera estar expresado en la constitución. Un tercer desafío muy importante son las nuevas realidades en el empleo público en la fase post-pandemia. Y aquí aparece un desafío nuevo. ¿Cómo se ejerce la dirección en este nuevo contexto? ¿Cómo dirigimos a gente que está trabajando a distancia, que está trabajando en sus casas, que no marca tarjeta, que no sabemos si trabajan 8 horas, 2 horas o 15 horas? O sea, el empleo público está cambiando y ese es un tremendo desafío a futuro. Un cuarto elemento que me gustaría nombrar es la participación ciudadana. Este es uno de los mecanismos que pudiéramos utilizar para superar la desconfianza en las instituciones. Y yo creo que aquí tenemos que pasar de lo formal de la participación. Tenemos ley, la ley 20.500 de participación, pero debiéramos de pasar a una participación mucho más real. Y aquí debemos de enfrentar el conflicto que le va a generar al directivo este cambio. El rol directivo se va a ver afectado si es que tenemos mayor participación. Un siguiente elemento a enfrentar, muy clave, es la separación entre directivos de confianza política y directivos públicos de la administración permanente del Estado. Yo creo que el desafío mayor que tenemos es no partidizar el sistema de alta dirección pública. Ese es un peligro que hoy día está, es un peligro que lo vemos que se ejerce con cada cambio de gobierno, y yo creo que el desafío que tenemos a futuro es pasar a una etapa superior en que separemos cuáles van a ser los directivos de confianza política de cada gobierno y que tengan su estatuto, de los directivos públicos de la administración normal que deberán de estar regidos por el sistema de alta dirección pública. Un siguiente desafío que está mucho en la demanda ciudadana es cómo mejoramos la calidad de los servicios públicos. Decíamos en la primera lámina, el directivo público hace todo lo que hace para servir a la ciudadanía. Y por lo tanto aquí está una gran pregunta de cómo vamos a generar ese modelo. Y termino con un par de desafíos adicionales. Yo creo que nosotros tenemos, y lo veíamos en el modelo chileno desarrollado por el Servicio Civil, un conjunto de principios y valores. Yo creo que hoy día esos valores principios hay que complementarlos. Y nos aparece claramente la equidad de género, entre otros, la igualdad de oportunidades, el trato digno. Y aquí la pregunta que uno se puede hacer es cuánto dependerá de los directivos públicos alcanzar esos valores y principios para que puedan hacerse realidad. Un siguiente desafío es perfeccionar el sistema de alta dirección pública y el servicio civil. Estos ya son aspectos mucho más técnicos. Yo me he referido en otras intervenciones a esto, pero aquí hay una tremenda tarea. La reforma que hicimos en el 2016 fue muy positiva, pero dejó todavía algunos espacios que tenemos que perfeccionar a futuro. Asimismo, la gestión de personas, que también en términos de la normativa está muy clara en todo esto de las normas de aplicación general en la gestión de personas, pero la gran pregunta es a los directivos, ¿cuán convencidos están los directivos del valor de toda esta normativa? Si los directivos no están convencidos, no vamos a tener aplicación de las mismas. Y para terminar, dos desafíos siguientes. Uno, relacionado con el Chile descentralizado. Y ahí la pregunta es, ¿cómo tenemos directivos
que genuinamente estén de acuerdo en gestionar sus entidades públicas con una concepción de descentralización y, por lo tanto, de participación sustantiva de los territorios comunales y las regiones. Y el último gran desafío que vamos a tener es la gestión del cambio, porque si algunos de estos desafíos se enfrentan, se incorporan y se rediseñan, vamos a tener que seguir transformando esta administración que la hemos transformando por décadas, y la gestión del cambio va a pasar a ser un trabajo esencial. Y concluyo, porque creo que ya el tiempo está, con un par de comentarios. La dirección pública y los directivos públicos están en Chile para quedarse. No es un fenómeno transitorio, no es que vamos a volver a aquello que, por ejemplo, se decía en el gobierno del presidente Frei Montalva, Revolución en Libertad, segunda mitad de la década de los 60, que deben dirigir el gobierno a aquellos que estén de acuerdo políticamente con lo que piensa el gobernante. Esa mirada, que fue muy legítima en ese tiempo, ¿ya?, que se aplicó claramente en el gobierno de la Unidad Popular, es una mirada que se ha ido transformando y que hoy día está instalada el hecho de que tenemos dirección pública y directivos públicos. Segunda conclusión, de que existen distintos modelos. En Chile no hemos usado un solo modelo, y que esos modelos, en lo que hemos ido incorporando a la realidad chilena, incorporan diversos aspectos que se han ido viendo como los más positivos. Y esto que uno pudiera llamar el modelo chileno es algo que yo creo que tenemos que empezar a conceptualizar de manera más sistemática, que es muy valorado internacionalmente y que empieza a ser observado desde distintas partes, incluso desde países que en algún momento usaron mucho el modelo de la nueva gestión pública para organizar su estructura de dirección superior en sus gobiernos. Y cierro con recalcar que entramos a una fase muy importante para superar muchos de los problemas que tenemos y muchas de las dificultades, que los desafíos que vamos a tener en el perfeccionar la dirección pública y el rol y la tarea de los directivos públicos es muy relevante, y que en eso todos tenemos una tarea. Aquellos que están en la operación de las instituciones, aquellos que estamos en la academia, que estamos en la formación, que estamos en el análisis, que están en los partidos políticos, en los centros de pensamiento, en las organizaciones gremiales, en los sindicatos. Todos vamos a tener, las organizaciones de la sociedad civil, un rol en poder cooperar en esta tarea. Con esto termino. Muchas gracias por su atención.